Hmm. Okay, great. Well, I mean, what we were just talking about is like, the beauty of this business. Like, I mean, you think about it, right? I had a job. Entonces, estamos hablando de la belleza de este negocio que es espectacular. Let me introduce you first. Okay. So, the recording, estábamos aquí haciendo una pequeña introduccióncita mientras dábamos espacio a que ingresaran las personas, pero primero quiero dar la bienvenida, saludar a todos, muy buenos días y pues felices de tener a uno de nuestros grandísimos líderes que de verdad queremos con el alma. Steve Huang, él está desde la Florida, él, como lo podemos ver, es de descendencia asiática, vive en Estados Unidos, casado con Sherry, ambos líderes espectaculares que nos enseñan muchísimo, son uplines o patrocinadores nuestros, así que todos los que estamos acá estamos dentro de la red de él, digámoslo así, y es una de las personas más especiales que conocemos dentro del mundo Nuskin y dentro de la familia Nuskin. Entonces es como un súper tatarabuelito para todos nosotros. Entonces, Steve, thank you for being here. Gracias por estar acá. Well, good morning, and good morning to everybody. Buenos días, buenos días. Espérenme yo. Silencio Well, por acá. I'm so happy to be here with you guys because Sorry. Wait. I got it. sorry. I'm okay now. Yes. Okay, okay, go ahead. Yeah, so I was thinking about, like the topic about action, right? Now, how can we like what's the best way to help you guys today? Estaba yo pensando en cuál es la mejor forma de ayudarles el día de hoy. And so I was thinking this. Okay, how many of you guys like want to go faster? Your goals. ¿Cuántos de ustedes quisieran ir más rápido en Nuskin? Okay, a few of you. ¿Algunos o no estamos respondiendo? Ya estamos acá, estamos activos, queremos ir más rápido. ¿Quién quiere ir más rápido? Okay, good, right? And so excellent. So Excelente. what's your goal? What's your goal for Entonces, this year? ¿cuál es tu meta para este año? Okay. Like, You want them to yeah, answer? go and type in your thing. Ah, So, pueden responder en en el chat y si quieres, Katica, ¿me ayudas a traducir lo que escriban en el chat? okay, Yeah, great. well, they're Blue diamond. they're writing to be a blue diamond. Gracias, me las envié. No te las borro. Yeah. Gracias, niña. So, okay, I see. Catherine says blue diamond. Okay, and then what else? Who else? Okay, diamond. She's translating. Cata, te cerré el micrófono, perdón. Oh, She's translating what they are writing. Okay, got it. Catalina. Go ahead, Cata. Pero préndete el audio. Okay, No, it's okay. yeah, sorry. I understand. Sorry. I Okay. can. Yeah, it's So okay. one I wanna be team elite, I wanna be a leader, I wanna close my diamond, I wanna close my blue diamond. Excellent. Okay, so the first thing is you got to have courage to say, "Hey, this is my goal," right? Oh, sorry. Que algunos pueden decir, what I did you said say? the first thing is you got to have courage to say, "This is my goal. This is what I want." Así, vamos a tener como el coraje de decir, esta es mi meta. Right? This is the first step to our system, right? Set goal. Ese es el primer paso de nuestro sistema. Okay. Now the question is, well, why? Why would you want that goal? What is that goal going to do for you? Y lo primero que nosotros necesitamos saber es por qué estamos poniendo esa meta. So, you can write that down for yourself, like. Y la idea es que tú escribas eso para ti. Okay. Like I want to be blue diamonds, because blue diamond is just it's a title, right? It doesn't, it's cool, but
there's a reason you're doing it. Okay, I'm playing Blue Diamond, because what I really want is I wanted to be able to, I don't know, pay off this debt. I want to have financial freedom, blah, 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 all this other stuff. Entonces vamos a decir, bueno, yo quiero ser diamante azul, pero ¿por qué? Entonces vamos a decir porque yo quiero libertad financiera o porque yo quiero pagar mis deudas o porque algo, el por qué esa meta, o sea, ¿qué es lo que realmente está detrás de? Yeah, because that's what we really want, right? I mean, personally, I didn't care about being Blue Diamond or Team Elite. I care about the money I make. So, to use that to do whatever I wanted in my life. Entonces, pues yo, por ejemplo, no, pues realmente no era, en últimas no me importaba si era diamante azul o no, lo que yo quería era la libertad en mi vida, poder hacer lo que yo quisiera en el momento que yo quisiera. Yeah, because, Blue Diamond is a title, but you also got to know, well, how much money it's going to take, to get the goal that you want. Entonces, porque pues ser diamante azul, sí, es un título y ya, pero ¿qué va detrás de eso? ¿Y qué necesitas hacer para llegar a eso? Because as a Blue Diamond, you're gonna have different income, right? Depending on your volume and how big your organization is. So you got to be clear, And so it's not just to be Blue Diamond. It's like, what is that I want, and how much money does it take? Entonces tú necesitas también tener súper claro qué quiere decir ser diamante azul, o sea, cómo necesitas que tu equipo esté construido, qué es lo que necesitas en volúmenes, o sea, hasta qué es lo que necesitas para llegar allá. Okay, so I'm gonna take you through a very quick exercise. So somebody who wants to role play with me. ¿Quién quiere hacer, vamos a hacer un ejercicio? ¿Quién quiere hacer el role play conmigo? ¿Quién Okay, está raise por your acá hand. I'll help que quiera you. hacer Okay. que él va a hacer el ejercicio? Sandrita Lescano, ¿puedes hablarnos? No, porque aquí hay un pito horrible, no puedo hablar, escuchen, no. Estoy en un Mucho ruido, supermercado. You can pick someone. too much noise. Entonces, no sé. Claudia González y yo traduzco. Yo Dale. traduzco lo de Claudia y Lisby Okay. traduce lo de Steve. Claudia, ábrete el micrófono. All right, Claudia. Hola, buenos días. Hi, good Okay, morning. So I'm gonna do this, okay? So I usually do this with brand new people, but you can do this with yourself, and you can do this with your team to help them get clear, what their goal is, and so you can come up with a plan. Normalmente hago esto con personas nuevas, muy nuevas, más podemos hacerlo con las personas de nuestro equipo para que podamos aclarar nuestras metas. Okay, so I'm gonna ask you, I usually do this with a brand new person, so you can use this to help your brand new person. Voy a hacer el ejemplo como si tú fueras totalmente nueva. Okay, great. So here we go. So Claudia, let's play a game, okay? Assume there's a genie out there, right? And he's gonna grant you your wishes. If you can say your wishes in 1 minute, they will come true. What would they be? Entonces, digamos que tienes un genio frente a ti y te está diciendo todos los deseos que tú me digas en 1 minuto se van a hacer realidad. ¿Cuáles serían esos deseos? 1 minuto. Ok. A ver. Primer deseo, lograr una estabilidad financiera y cerrar todas mis deudas. Segundo deseo, tener obviamente un bienestar familiar, una vivienda y lo más estable. Y tercer deseo, poder ayudar no solamente a mi familia, sino obviamente a la comunidad, a las personas que yo consiga, pero no financieramente, sino dándoles un apoyo. Okay, Anything so, else? ¿algo más? No, 3 deseos, dijo él. Okay. No, él no dijo No, 3 no, deseos. sorry. Te dije 1 minuto. 1 minuto. Te dije 1 minuto de Empezamos deseos. mal, Claudia. 20 ¿Cómo así? seconds. 20 Me seconds. asusté, bueno, She eso said, no es she said tres that you deseos. say that there were only 3 wishes, and we're Oh, no, saying you got- no. Nobody Okay, said that it 10 was. seconds left. So what is it? What else? Tienes Okay, 10 tienes 30 segundos. ¿Tengo Tienes Apúrate. 10 10 segundos más? segundos. Ok, listo. Nada, hacer un apoyo realmente para las personas que vean un enfoque como yo lo estoy viendo en este momento. Is that okay? Sí, ok, cuatro puntuales. Catalina is going Listo. to translate. Okay, I was just taking notes.
Okay, I wanna be so stabilized with my financial. I wanna pay all my debts. I wanna have a wellness. I wanna have a home. I wanna help my family, but not only with money, but also with, the fulfillment. And I wanna support people with their business in order to show them what I feel about the business. That's awesome. Okay, great. So second question, okay? So the genie Segunda pregunta. says, look, whatever, think about your challenges, difficulties, or just things you want to change, okay? And if you can say it in 1 minute, he will handle that. Entonces, Claudita, vas a pensar en un minuto, recuerda, es un minuto. En un minuto, todas tus dificultades y retos que has tenido, dilas. Or things you want to change, yeah. O las cosas que tú quieras cambiar. Perfecto. Y el genio las puede borrar si las dices en un minuto. Perfecto. Mi falta de disciplina personal, mi falta de, bueno, perder el miedo a enfrentarme a lo nuevo, la no constante educación y acción. O sea, me educo, pero no estoy accionando como debería. ¿Me captas? Nada, perder el miedo y volver otra vez a mi confianza personal. Y nada, dejar de la afectación de las personas hacia mí. Si me hago entender, el comentario hacia las personas hacia mí. Ujú. Okay. That's it. Listo. ¿Eso? ¿Listo? Eso es por ahora, sí. Es como lo puntual. Listo. I'm afraid I have no discipline and I always feel fear, to everything to do. I train myself, but I don't take action about what I learn. And I don't feel confident with myself. And I've been like on hold, so I don't want to be any more time there. Okay, good. Okay. So next, okay? So Entonces, vamos al This is- siguiente. Súper. now this is usually I use this with brand new person, okay? Entonces, recuerde que esto es lo que yo uso para personas totalmente nuevas. But you can also do this because many people are still working, new skin is a part-time thing. Y a pues working igual lo job. podemos hacer con todas las personas porque hay mucha gente que igual sigue trabajando, por ejemplo, y Nuskin es solo parte del tiempo. Right, because people still have, they're part-time, they're running a traditional business, or they're doing a job, or doing something. So this is a great one. Personas que todavía siguen trabajando, que siguen marcando tarjeta y que Nuskin es su ingreso adicional. Okay, so like, on the average, like what do you do, for a job or something like that? So yeah, what does she do? Do you do anything else? Is this part-time? Claudita, ¿tú haces algo adicional para tener ingresos en este momento o estás 100% Nuskin? Ahorita estoy 100% en 100% new skin right now. Okay, and what did you do before? ¿Y qué hacías antes? oficina porque de créditos a pensionados, o sea, sí. We had a business of loans to, ¿cómo se dice pensionado? Pension. Retire Yeah. people. Yeah. Okay. They borrow money to retire people in a business, in a home-based business that they had. Oh, okay, Okay. great. She So was the owner of the business with her ex-husband. Got it. So I would ask, so what would be the average income of your, the business you were doing before, right? And how long you've been doing that? ¿Cuánto era tu ingreso promedio en tu negocio y por cuánto tiempo lo tuviste? Más o menos estaba promedio 6-7 millones de pesos y lo ejercí más o menos por 13 años consecutivos. Maybe like 1,500 or 2,000 monthly, and I did it through 13 years. Oh, excellent. Great. Okay. And the last question is, so to have your goal, right? To have the goal that you said earlier, how much money would you want to be making every month? Okay, so you can have that goal. Bueno, y según las metas que pusiste, que nos dijiste en la primera pregunta, ¿cuánto dinero tú necesitas mensualmente para lograr esas metas?
promedio igual, 7 millones de pesos. Y al Oh, que no, no, cuando no, I no, think, no, 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 your goal of, you remember ok, number 5? entonces, Claudita, para lograr esa meta que nos dijiste al principio, que nos dijiste estar libre de deudas, tener bienestar, ayudar a mi familia, para lograr esa meta, ¿cuánto dinero necesitas mensual? 7 millones. $2,000 Okay, 2,000. average. To have the goal, you said you want to have like you don't have to worry about money and all that stuff, right? Tú con 7 millones no te vas a preocupar por dinero, nada. O sea, ¿lograrías todas tus metas con 7 millones? Con respecto a la primera pregunta que era Yeah, A lo first que goal. deudas, dijiste en la primera. sí, sí, o I sea, understand the first goal. inicialmente sí. Obviamente, la idea para ayudar a las personas, para crecer, para moverme. pues, Actually, with that exactly goal that say the first, yes, with the 2,000, I will get that gold. Pero- Okay, I mean, it's not the dream, but the gold. got it. Okay, now that's great. So when I look at it, right, if $2,000 is what you need to have, so you don't have to worry about money, that means your goal needs to be like higher. You gotta, because things change in the world, right? You want to have a cushion above it. Entonces, I usually want to have 2 or 3 times more that I'm making. So if anything happens and it drops, hey, I'm gonna be fine. That's what happened is that she's not getting anything because she divorced. So yeah, she wants to stability. again has those Get 2,000 back because she doesn't to. have now. Right. Yeah, That's what happened. But right. So okay. so what we're talking about is like the goal that the goal here is, remember the goal, right? It was the genie said you can have anything you want in life. Okay. Mhm. She is scared to ask for things, I think. Pero, entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Sí, ¿qué es lo que estamos hablando? Ella me está entendiendo, yo sé. No, ¿Qué es lo que todas estamos están hablando? cabeceando. Me encanta que hablen inglés. They seem to Sí, understand everybody. sí. En la primera pregunta, él dijo, el genio está acá para cumplir tus sueños, tus metas, tienes 1 minuto y te va a cumplir todo lo que tú digas, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de que tú solo quieres llegar al ingreso que tenías antes, entonces estás poniendo unas metas muy pequeñas, no estás, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos realmente programándonos, debemos programar por lo menos 3 veces más del ingreso más alto que nosotros hemos tenido. O sea que si tu ingreso fue de 7 millones, tu ingreso mental en tu meta, en tu sueño debería ser de 21. ¿Para qué? Para no solo mantener tu vida como la traías y poder pagar las deudas que tú estás diciendo, sino irte, o sea, como decir, listo, voy a tener esto adicional. So when you're asked, you got to think about this, right? We're going to ask those 2 questions. One is the immediate goal, right? But this one right now, we're looking at the big goal. Because when you're talking to your brand new person, you want to ask them, so what's your goal? They might know, maybe they might not know. Entonces, hay 2 tipos de metas diferentes. Una, la inmediata, ¿cierto? Lo que necesito cubrir ya. Y otra, la meta como más a mediano y largo plazo, que de verdad es como que allá quiero llegar. Entonces, y hay personas que nosotros les preguntamos, ¿cuál es tu meta? Y hay personas que saben cuál es su meta y hay otras que no tienen ni idea, ni siquiera han pensado. So if someone giving you their big goal, oh yeah, like in the future, I want to be making like $10,000 a month. Like, okay, great. I would always go back to what you were talking about. How much you want to make, now, what's your goal now as well. I would do Entonces, both. cuando nosotros, entonces muchas veces yo pregunto, ¿cuál es tu meta y qué quisieras y qué ingreso quisieras de la gente? Hay gente que me dice, no, yo quisiera $10,000 mensuales, ¿cierto? Esos son 40 millones de pesos. Ah, listo. Entonces, ese es como su meta grande a mediano largo plazo. Entonces, ya me devuelvo a preguntarle y en este momento, o sea, ¿cuál sería como más a corto plazo?
Okay, so Claudia, okay, to make 2,000, let's continue. So to make 2,000 a Vamos a month, continuar. okay, how much time are you willing to put in there to get that goal? Ok, Claudia, ¿cuánto tiempo tienes para dedicarle para lograr esa meta que estás poniendo? Todo el día, Every All day? ¿Cuántas day. horas? every day. All day. Oh, that's great. Like that, all day is like how many Yeah. hours? ¿Cuántas Todo el horas, día Claudita? son ¿cuántas horas? 10 horas. 10 hours. 10 hours a day. Excellent. Hour. Okay, cool. So that's awesome. And then, so how much you want to make this week? Entonces, ¿cuánto quieres ganar esta semana? 5 millones de pesos. 5 million pesos, which is like $1,200, maybe. Okay, that's excellent. Ujú. So you want to make 1,200, okay, this week, right? Cool. Entonces, ¿quieres ganarte 5 millones en esta semana? So we need to get your top 10 contacts. Okay, actually, yeah, 10 key contacts right now. Entonces, necesitamos tus 10 mejores top contactos en este instante. Okay, I want you to think about who are these top contacts? People who have money, maybe they own a house or a car, and then they like to spend a lot of money on beauty and health. Okay, this is what I want you to think about. Entonces, vamos a buscar las personas que tienen una buena casa, un buen carro, que invierten en belleza. Vamos a empezar a buscar ese tipo de personas. Okay, so who would one of them be? ¿Quiénes serían, Claudita? Danos nombres. Ok. Sonia Villalba, Carolina Rosso, Jorge Giovanni, Luz Elena, Liliana Rico, Gloria Pajarito, Claudia Beltrán, Yasmín Bernal, Stephanie Pinzón, John Moreno y Susana Rendón. Excellent. 11. That's 11. Ajá. Great. So, have you invited them to show them the products or the business? ¿Ya los has invitado para mostrarles el producto, el negocio? Sí, señora. Okay. Yes. Sí, señor. Sorry. Excellent. Okay. Now, do you have another 10 that you haven't shown to? ¿Tienes otros 10 que todavía no les hayas hablado? Sí, señor. Yes, sir. Yeah. Okay. Well, give me one name. Dame un nombre, uno, de esos que tú todavía no les hayas dicho nada. Alexandra Ortiz. Alexander. Alexandra. Okay, great. Alexandra. Oh, excellent. Okay, cool. So how are you gonna so we need to invite them. We need to invite them to a presentation or something, right? We're gonna invite them to show them the products or the business. Necesitamos invitarlas para mostrarles el negocio y el producto. Okay. So how do you invite right now? ¿Cómo invitas tú en este momento? Cuéntanos. Estoy haciendo llamadas personalmente, hablando, conociendo un poquito a la persona, recordando, pues muchos no los tenía, digamos, en mi diario. So invite So me. I'm making calls. I'm trying to get, kind of closer with them because they're not my, huge friends, just people I kind of know. Uh-huh. Okay, so if I'm them, well, how would you invite me? Si Steve fuera tu persona que vas a invitar, ¿qué me dirías? Okay. Hola Steve, ¿cómo estás? Hablas con Claudia, no sé si me recuerdas, nos conocimos en el colegio. Oh, yeah, I Hey, know. Steve. Oh, Yeah, I understand. Hey, Steve, this is Claudia. I don't know if you remember me. We met in school. Oh my gosh, I remember. oh, qué chévere. Oh, claro que me acuerdo. Súper, quería retomar nuestra amistad, saber de ti, qué ha pasado con tu vida, qué ha sido, te Okay, casaste. amazing. I wanna get in touch with you again to know, how is it going? How is your life going?
Oh my God, yeah, things are good, like, when, working as an engineer and I mean, it's been good, but COVID was really tough, but things are getting better. No, pues la verdad me ha ido muy bien, las cosas se han mejorado porque pues durante el COVID fue como duro, pero ya las cosas Yeah. van como por buen camino. Súper. No, nada, quisiera cuadrar contigo una cita. Yo estoy aquí en la ciudad de Bogotá ahorita. Si nos encontramos a vernos para un cafecito, socializar un poquito más, que me muestres más de tu familia, no sé, mirar a ver So what do you think if we make an appointment, maybe, take some coffee, and get on, ¿cómo se dice? Adelantar el cuaderno. Get on point of how is it going, your life and mine. Okay, I'm a little busy, but possible, yeah. Estoy un poquito ocupado, pero sería posible, podría ser. Ok, pero bueno, mira tu agenda, cuadremos una citica, o es muy difícil, o voy hasta tu oficina, dime, cuéntame que quisiera So realmente tomar tu check amistad. your agenda, or maybe if you want, I can go to your office. Let me know. Okay, yeah, I think, yeah, we can do something. Okay, yeah, yeah, Yo creo que podríamos hacer algo. Sí. okay, let's do it. Dale, cuando agendémonos de una vez, separemos Okay, el so tiempo de triage. when is it good for you? Let's have Uh, our appointment ready to right now. maybe like 2 weeks from now. Por ahí en 2 semanas. 2 semanas, jala, retomemos amistad, llevamos cuántos años sin vernos, 25 años. No, come on. We have been like 25 years without seeing each other. You need to do it right now. Okay. In like 3 days, 2 days, 3 days. Entonces en 2 o 3 días podría ser. Listo, hagámoslo así. Hoy es miércoles, hagámoslo para el viernes. ¿Qué tal te parece a las 3, 4 de la tarde? Yo te llego a tu oficina o nos So encontramos let's cerca. meet each other on Friday, 3 p.m. Okay, How that is it sounds for good. you? That sounds good. Eso me suena bien, chévere. Listo, Ok. cuadremos entonces. Ya separo mi tiempo para disponer, hablamos un ratico y dame la dirección y yo ya de una vez te caigo cerquita a la oficina. So give me the address and we will talk then. Excellent. Okay, great. Awesome. So thank you for doing that. So how does that Gracias, working for estuvo muy you when you bien. invite this way? Sorry. Sorry? How does that work for you when you invite this way? ¿Cómo ha funcionado cuando tú haces este tipo de invitaciones? ¿Sí Algunas las has hecho? personas, sí, algunas personas sí, pero cuando se va a llegar el día o la hora, no puede, no sé qué, se les presenta cualquier cosa, entonces pues los estoy So, como reagendando. so the people say, just like you did, yes, amazing, we will meet on Friday, but maybe the day before or 2 hours before they cancel. Got it. Okay. Yeah, because sometimes like, when we do it this way, people go, okay, what's your agenda? You don't know. We haven't talked for a long time. And then, all of a sudden you want to meet up. Are you trying to sell me something, right? Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros llevamos mucho tiempo sin vernos con alguien y de una vez en la primera charla le estamos haciendo una cita, la persona está pensando, ella quiere venir a venderme algo, porque pues llevamos tanto tiempo sin vernos y pues ya pues de una cita. Yeah. So there's another way you can do it. Okay. Hay Right otra now, forma en que tú lo puedes hacer. right now it's a new year and people have New Year's goals that they set last month, but they already forgot. Estamos en este momento, por ejemplo, estamos en Año Nuevo todavía, ¿cierto? Estamos empezando un nuevo año y pasó un mes y hay gente que ya se le olvidaron en este mes las metas que puso para el año. So I just tell them, listen, I would call somebody I haven't seen for a long time. Like, okay, Claudia, I haven't seen you for years, right? Entonces, digamos que tú llamas y te dices, oye, y no nos hemos visto desde hace años. I would call you, hey, Claudia, I don't know if you remember me, but this is Steve. We haven't talked to each other since college. Y entonces le dices, hola, Claudia, no nos hemos visto como desde en la universidad, hace mucho tiempo. Hey, listen, I know it's out of the blue, but
I made a New Year's resolution to connect with all my friends and find out what's happening in their life, like what their goals, so. Yo no sé si suena muy extraño, pero la verdad es que yo hice unas metas para este año 2024 de volverme a conectar con todas esas personas que fueron especiales para mí. So just want to know, how are things and, you got any New Year's resolutions? Entonces, no sé si, perdón, ya, gracias. Es una de mis resoluciones para el nuevo año y me encantaría poderme ver contigo. Yeah. And then she'll tell me blah, blah, blah. It might be very short. Yeah, hey, things are going good. Oh, yeah, what are you up to right now? So you're gonna get to know them a little bit before you can ask for a meeting. Sí, entonces también ahí en la misma llamada de pronto, ¿y en qué andas? Cuéntame cómo te ha ido, o sea, un poco como de desatrasarse Right. antes de empezar a hablar de una reunión. And you can actually start a lot of it with text messages. Hey guys, I know we haven't talked for a long time, but I made a New Year's resolution to connect with all my friends, and I just want to say hi and see how you're doing. Simple message that Entonces, like hundreds of y lo podemos hacer muy fácil también por WhatsApp, que en Colombia everyone uses WhatsApp, people, yeah. por WhatsApp y por texto, o sea, por mensaje que tú empieces, si le empieces a hablar o en los grupos de colegio, de universidad, donde están, entonces, ¿cómo están? ¿Cómo han estado todos este año que estamos iniciando? Sí, tenemos que vernos, o sea, como empezar a ser activo en todas esas partes. Okay. And if when they start responding back, then you can ask them, say, hey, yeah, I'm curious. I'm curious about everyone's New Year's resolution. Do you guys have one? Like you can ask, and how you doing with it, after you have a short conversation. Entonces, algunos en esos grupos van a empezar a responder, ¿no? Y van a decir, ay, sí, qué chévere vernos o lo que sea. Entonces, y pues también preguntar, por ejemplo, ¿y alguno de ustedes tiene metas definidas para este año? Cuéntenos un poquito y empiezan a hablar sobre el tema. Or even before that, when you have started talking, you say, hey, listen, hey, I'd love to get together. We can chat over coffee or something. This is great. I'm meeting with all my friends. So now you have a purpose, and they don't think it's it's like, yeah. Entonces, o antes de eso, por ejemplo, cuando tú le estás diciendo, ay, sí, esa es mi meta para este año, volverme a reconectar con muchos de mis amigos o con personas especiales en mi vida. Entonces, de una vez puedes decirle, nos podemos tomar un café, me encantaría poder tomarme el café contigo. Entonces, ahí la persona está viendo un propósito diferente, está realmente viendo como un objetivo que tú tienes, que es la meta de verte con personas que dejaste de verte y no que tú quieres irte a sentar por algo específico, o sea, pues por algo como venderle. Yeah, and then other times I might even say, like depending on how talkative they are, if they're very, you're talking to you and very connecting with you, I would say, hey, listen, yeah, I'd love to have coffee, get to, kind of reconnect again, and maybe I don't know, get figure out how I can help you with your goals, how we can share about goals or something like that. But depending on who it is, but most of the time I just say, hey, love to get together and let's connect. That's it. Keep it simple. Entonces, pues habrá personas que empiezan a contestarte y que están como felices de la conversación. Entonces, ay, no, pues veámonos para que desatrasemos cuadernos, o sea, como que están muy dispuestas a volver a conectar contigo. Entonces, pues lógicamente todo depende de cómo va la conversación. And so during the conversation, when you finally meet, or sometimes it's done over, like your goal is to find out their goals. Hey, hey, what's your goal? Do you have any new resolutions, or you have some cool goal this year? And then as they share, you can say, well, how can I help you with it? Y entonces tú le puedes empezar a preguntar, bueno, ¿y tienes metas para este año? Cuéntame de tus metas. ¿Tienes algo así bien chévere, bien emocionante que quieres hacer este año? De pronto yo te puedo ayudar. Right? Because when they have their goal, I mean, almost every goal is like
a lot of goals are connected to having more money, right? You want to have more time Yeah. with your kids, well, you got to have more money, you know, or you want beauty or health, you know, so we can fit all of that. Muchas de las metas que se colocan pues tienen que ver con un ingreso adicional, ¿cierto? O sea, así no sea específicamente el ingreso adicional, pero tener más tiempo con mis hijos o poder viajar más o poder tener tal cosa o tal otra normal, o sea, muchas se conectan con tener ingresos adicionales. So the key is telling everybody, you know, hey, I got a new New Year's resolution to connect with all my friends, you know. Entonces, la clave va a ser que tú le empieces a hablar a todo el mundo y estamos en febrero, estamos iniciando año, eso no va a ser en junio, ¿cierto? Sino ahorita vamos a hablarle a todo el mundo, a decirle, tengo esta resolución de año nuevo y es poderme reconectar con todas las personas que yo quiero, personas que he querido, que hemos sido cercanos durante mi vida. And you can say this the rest of the year. You can say this in June because you got a lot of friends. Tú tienes muchos amigos, tú lo podrías decir en junio también. Right? Okay. So do you like that way to invite? Does that help? Entonces, ¿te ayuda esto que te estamos hablando, Claudita? ¿Y a todas? Totalmente. A mí personalmente sí, porque sí va uno como lo puntual, pero se le olvida que primero debe, o sea, el principal factor, socializar y pues obviamente hacer conexión como persona. I'm sorry, perdón. ¿Otra vez? Que sí No, me ya, resuena, dale, Claudia, dale. sí me suena, obviamente me ayuda muchísimo lo que me dice Steve, porque a veces se nos olvida, bueno, en mi caso se me ha olvidado que la primera conexión es como esa unión de amistad y familia, antes de pues obviamente el objetivo de I think it helps a lot because sometimes we forget that our first connection should be like, you know, get close with the people before, you know, they think we're gonna sell them something or anything like that. Yeah, that's great. I mean, you can even do this on the text with some people, you know. Hey, you know, I get a New Year resolution, blah, 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 and send it out. Y tú puedes hasta hacer, por ejemplo, una lista de difusión haciendo como la pregunta, comentando, esta es mi resolución de año, no sé qué, y Yeah, mandársela I'm a connecting mucha with all my gente, friends. Yeah. a todos mis amigos. Okay. And from there, you know, you can have short conversations on the text. Oh, I'm Y doing de, great. y de ahí vamos a empezar a tener una cantidad de conversaciones. And then I would ask, you know, sometimes I would just ask, hey, you have any New Year's resolutions? You know, part of my thing is I'm trying to help more friends. So do you have any New Year's resolutions I can help you with? Y entonces también podemos decir, o te podemos preguntar, oye, que te hiciste metas, tienes resoluciones para este de 2024, porque una de mis resoluciones es ayudarle a las resoluciones de mis amigos. ¿En qué te puedo ayudar? Yeah. This year, Súper. part of my goal is to help more people. De este año, y ese sí que le cae a Claudita, en este año una de mis metas es ayudar a más personas. Yeah. So anyways, so you get the idea? Sí entendimos la idea, ¿cierto? So thank you. That was awesome. So what did I do with you earlier? I followed our system. I set goal with you, right? The setting goal takes less than 5 minutes. If it's doing it more Entonces, than 5 minutes, it's your goal is not to set goal for a long time. It's like find that out. Oh, how much you want to make this week? Okay. And then that's part of the goal. And then we go to contacts, right? I ask you wait. contacts. Entonces, lo que acabo de hacer ahora hace un rato con Claudia fue pasar por los pasos del sistema. Entonces, el primer paso fue establecer las metas. Fue cuando le preguntó, le dijo que estaba el genio y qué tal, pero estableciendo las metas no podemos durar más de 5 minutos. Si duramos más de 5 minutos, la reunión se queda ahí. Okay. And then Seca. and then whatever your goal, you can talk about their big goal and all that. That's fine, but you always ask them how much you want to make this week. You bring it back. Entonces, tú le preguntas por las metas y puede que nos digan unas metas loquísimas por allá, re grandes. Entonces, vamos siempre también a preguntar cuánto quieres hacer para esta semana. So, oh, you want to make $1,000 this week? Great. We need to talk to your top Ah, 10 now. ¿Quieres ganarte $1,000 esta semana? No, entonces vamos a ponernos las pilas ya.
Okay, that's number 2, that's contacts, right? In your system. Entonces, ahí ya empezamos con la número 2, que son los contactos. Okay, who has money, who loves beauty, who has a car. Entonces, ¿quién tiene dinero? ¿Quién le encanta la belleza? ¿Quién tiene un buen carro? Okay. And then what do? We invite them, right? So we invite them either to a coffee or a meeting or, or invite, if it's good, if for a brand new person, none of their friends know. So you say, hey, listen, hey, oh my God, I just saw this new beauty technology, like we got to talk. Mm. Entonces, y para una persona nueva no tiene que decir mucho, solo tiene que decirle a los amigos, ay, acabo de ver una cosa espectacular para la belleza, necesito contarte. O Okay. sea, And el then, chisme mejor guardado. yeah, so you invite and then you present, right? And then you follow up. So you do the system and you want to do it fast with them. Entonces, lo que tú vas a hacer es pasar por el sistema de una forma muy rápida con cada uno. So if you're a new person, I don't go, you know what, Claudia, why don't you go home and write down your top 10 list? No, that's too slow. Entonces tú no le vas a decir, ay, bueno, entonces te vas para tu casa y vas a escribir la lista de tus 10 mejores prospectos y después hablamos. No, eso es demasiado lento. And we could be on Zoom and you just got started. I talked to your goal, talk to you about your goal, how much you want to make this week. And then, we would actually start messaging your contact. Hey, just send a message to your contacts right now. Let's do it now. Or Entonces, call your contacts. entonces y así estemos por Zoom, así no estemos presencial, así estemos por Zoom, de una vez nosotros le vamos diciendo, listo, entonces mandémosle el mensaje a tus contactos, de Right. una vez. In your situation is a little different because you're a distributor for a while, right? But most of the time we're talking to brand new person. So I would ask them, hey, can you message your friend? Let's say we talked and you show the machine and they like the machine. You love the machine. It's like, yeah, hey, oh my God, Josephina, I just saw this machine. This is pretty incredible. Okay, we gotta get together. I gotta show you this machine. What is it? What is it? Look, it's a beauty machine or paint, whatever it is. When can we meet? Entonces, pues para el caso de ustedes que ya llevan tiempo en Nuskin es diferente, pero estamos hablando de una persona totalmente nueva. Entonces tú le estás haciendo, por ejemplo, la demostración y la persona le gustó y está diciendo que le gusta el negocio. De una vez tú le vas a decir, listo, ¿quiénes son las personas? Y de una vez, ven, mándale un mensaje. Entonces, digamos que el mensaje va como, Josefina, me están haciendo acá una demostración y este producto está espectacular. Tú tienes que ver esto. Okay, and then I would immediately say, okay, Claudia, okay, next person, let's invite them, okay? And we'll do that either on Zoom, in person. So the goal is to do that now, Entonces, y así estemos presencial o estemos virtual, nosotros necesitamos hacer el tema de una vez, o sea, ahorita, no después. Okay. So, and then you follow up. So you want to do the system and do it as quickly as you can. Like Y every después time haces tú el seguimiento y lo que vas a hacer es seguir el sistema de una forma muy rápida. it's how fast you can get to the follow up and then the getting them start then getting the next person started. So that's the key to getting your goals fast. Entonces, lo que vamos a hacer es que de verdad que las personas puedan tener sus metas supremamente rápido. Okay. So what needs to happen? Okay. You guys got to think, Y que logren su meta rápido, perdón. yeah, you want to think big, to whatever goal you want. Okay. Like you have to have courage to ask for big goals. Entonces, vamos a empezar a hacer que las personas piensen en unas metas grandes. Okay. And not be worried about what other people think or, if it's going to fail or whatever, that's where the real goal and fun comes, is when you do that. And you're going to get a little bit challenged, like, oh my God, that's too big. That's okay. Y le vas a ayudar para que no se vaya a preocupar porque los demás se burlen de él o le vayan a decir que esas metas no se pueden lograr. Y más bien vas a ir con él y le vas a ayudar a que crea que sí se va a poder lograr. Because what's the worst things that's going to happen when you talk to everybody? Porque ¿cuál es la peor cosa que puede suceder si tú hablas con todo el mundo? They're going to say no, right? La That's the peor worst. cosa es que digan que no y ya, That's it. You know? eso es todo. Well, some people say, well, yeah, but I don't want to upset my friends.
Entonces, a veces las personas piensan, ay, no, es que yo no quiero incomodar a mis amigos. You know, if you come from the help, right? Yeah, hey, I'm here to help your goal, help you get your New Year's resolution. That's funny. Pero si tú, pero si tú llegas no a incomodarlos, sino a ayudarlos, si tú dices, no, me gustaría ayudarte para que logres tus metas de este año. If they don't need the help, it's okay, Y si ellos no quieren que tú ayudes, pues está bien también. right? But every New Year's resolution, all of it can go back to, most of it requires some money, or or having more time to do it. Entonces, la mayoría de las metas que uno coloca requieren de un dinero adicional. And anything about the beauty and health we can handle, and then we can handle with our products or technologies, but at the same time, a business that can allow them to Y have si, money. y si las resoluciones tienen que ver con belleza, con salud, pues tú también puedes ayudar y no solo con eso, sino que fuera de eso tengan un ingreso adicional y un negocio. So what you want, okay, is so important. It's what you want. It's not what anyone else wants. Entonces, lo que nosotros necesitamos es preguntarles qué es lo que tú quieres, porque lo que quiere la persona no es lo mismo que lo que quiere todo el mundo. So you got to think big, think the life you really want, because I mean, we're all on this planet, and we have X amount of years to live, and why not go after your dreams? Entonces empieza a soñar de verdad en grande, piensa tú qué quieres en grande, porque pues esta vida es solo una vida y tenemos el mundo entero frente a nosotros. ¿Qué queremos realmente en nuestros sueños y queremos luchar por eso? Because you know what, like, most of us, everybody, sometimes has a fear of failure. Like they're like, oh my God, what if I don't get it? Porque muchas personas como que tienen ese miedo de perder, ¿no? O de no lograr, de fracasar. Entonces, ¿qué pasa si no lo logro? Well, you know what happens if you don't take action towards it, right? Is you're never gonna get it. Y entonces, pues claramente, ¿qué pasa? Pues es que si tú no tomas acción, pues no lo vas a lograr. But if you take the action towards it, that's the only way you have a chance to get it. Pero si tú sí tomas acción y empiezas a andar, tú de verdad lo vas a lograr. And if you don't quit, Y si tú no that's the only way to get renuncias, it. You're gonna have difficult times. Things are gonna change. You will have challenges, but that is part of the game. vas a tener obstáculos, vas a tener retos y es parte del camino, es parte del juego. That's what allows you to get creative. Okay, I got a bunch of no's this way. What do I need to do? Okay, how can I change it a little bit? How can I approach it so they're like more warm or more accepting? Entonces es muy importante hacer un par en el camino y empezar a hacer cambios pequeñitos en lo que estamos haciendo para que podamos tener mejores resultados, como por ejemplo lo que acabamos de hablar con Claudita de la forma de invitar. Es un cambio pequeño I y mean, puede tener mejores that's resultados. what real persistence means. Persistence is not keep doing the same thing over and over. Entonces, eso es lo que significa la persistencia, ¿cierto? Okay? No es seguir haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, es seguir haciéndolo, pero con cambios pequeñitos para ir probando qué da mejores resultados. I mean, some people have the wrong idea of the word persistence. Las personas muchas veces tienen una idea errónea de lo que significa persistencia. They think I just keep doing it over and over and over. I'm gonna, reach my goal. Entonces, si yo sigo haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo, voy a llegar a mi meta. Eso es lo que la mayoría de las personas piensan sobre la persistencia. Many people confuse the word persistence with insanity. What's the second word? Insanity. Insanity. Yeah. Entonces, muchas personas confunden la palabra persistencia con insaludable. Right. ¿Sí, Cata? Insanity is doing the same thing over and over and over again and then expecting a different result. Sí, insano es estar haciendo las cosas iguales, 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 iguales y estar esperando que los resultados sean diferentes. You gotta change the way you approach things if it's not working for a long Entonces time. necesitamos cambiar la forma de pensar
y empezar a hacer cosas diferentes de lo que no nos está funcionando. Okay. So like if I keep doing the same approach, I go, nobody's answering me. Then I might have to adjust it a little bit. Entonces necesito, si yo estoy haciendo como la aproximación a las personas y las personas no me vuelven a contestar o no me contestan, algo debo cambiar para que me contesten. And some people do the opposite. They keep changing things. Even though things are working, they change it. So if things are working good, don't change it. You just tweak it a little better. Hay personas que hacen al contrario, que les están haciendo algo que les está funcionando y lo mantienen cambiando y cambiando y cambiando. Tampoco debe ser así. Si te está funcionando, no lo cambies. De pronto hazle algunos ajusticos, pero no lo cambies. So if things have worked for you think back to what worked well. Oh my God, this is what I did. Go and do that again. Entonces tú empieces a pensar, bueno, como que esto está funcionando, bueno, lo voy a volver a hacer con esta meta. Okay. So persistence is continuing the process, but adjusting along the way so you can get that goal. Entonces la persistencia es seguir haciéndolo durante el tiempo, haciéndole cambios y ajustándolo para poder realmente llegar a esa meta. Yeah, right. You go like this, you hit a rock. Persistence is not keep hitting the rock. Entonces, digamos, si hay una roca aquí, tú dices, yo tengo persistencia y sigues pegándole a la roca, pero haces exactamente lo mismo. So it's how do I get through the rock? Do I jump over it, go around it, or take a hammer and break it down? I don't know, but you gotta have a way to just don't keep hitting the rock. Entonces, la persistencia que es, claro, es poder quererse pasar la roca, pero no seguir haciendo lo mismo que no está funcionando. Es mirar si puedo ir por el lado, si lo puedo saltar, si me voy en un caballo, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para yo poder llegar al otro lado? And there's another type of person who they quit, right? They hit the rock. Oh, they hit it twice. No, impossible. I quit. Hay otro tipo de personas que tienen la roca, le pegan una vez, ay, no, esto no funciona, y le pegan la segunda vez y dicen, no, esta vaina es imposible, y renuncian. I cannot Cualquier fight people. It's horrible. I can't. Nobody says yes. Entonces hay personas que dicen, uy, no, yo ya hablé con todo el mundo y todas dijeron que no. So they go to another company. Well, it's not a black rock, it's a yellow rock. It's still the same rock. Until you break through that, you're gonna have the same problem, whether you got a job, you go to another company, you do whatever, you're gonna have the same problems. Y entonces a la gente renuncia y hasta se va para otra compañía y empieza a hacer exactamente lo mismo y tampoco le va a dar resultados porque la roca solo cambió de color, era negra y ahora es amarilla. Y entonces pues está teniendo exactamente los mismos errores. Entonces lo que necesitamos es evaluarnos para dar resultados. So the least painful way to get past that rock is to handle it. Like, it might be temporarily frustrating to learn, but once you learn it, you have the skills and abilities to get past that rock. And then you have your next obstacle, whatever it is. Entonces, la mejor forma de manejar esos obstáculos es hacer ese plan en el camino, así estemos frustrados o lo que sea, y empezar a hacer esos cambios para que tengamos mejores resultados, ¿ok? So Puede go. doler, sí, pero hay que empezar a hacer esos cambios para que de verdad podamos atravesar esa roca. So I want like one or two people you can share. You can type it even in the chat. What did you like about today? Entonces, yo quiero que ustedes You me type or comenten. just unmute yourself, Sorry. Or you can choose a few people to share what they like. Or you Ok. can ask ¿Quién Claudia what quiere you think. comentar sobre lo que acabamos de hablar el día de hoy? ¿Alguien? Si quieren pueden escribirlo o pueden abrir el micrófono y hablarlo. ¿Qué aprendieron hoy? Yeah, I want to ask Claudia first. What did she learn? What did she like about today? Quiero preguntar primero a Hola, Claudia González. Ok. This is another Claudia and she wants to Okay. talk. Ajá, Okay. Claudia, dale. Claudita hola, buenos Correa. días. Sí. Pues aprendí muchas cosas porque pues hay veces que sí pasa lo que estaba diciendo Steve, que uno
hace lo mismo y piensa o cree que con la persistencia y la acción, con eso tiene. Hay veces que esa persistencia y esa acción no lo lleva a uno al logro que quiere o a la meta que quiere, sino que hay que cambiar de estrategia o cambiar de método, hacerle pequeños cambios, como decías ahí, Lizzy. Entonces, pues me parece genial y lo estaba anotando como para decirle a mi hijo porque pues él está en su meta de ser cantante y me dice, no, ma, tengo que lograrlo, pero veo que siempre hace lo mismo, entonces le voy a decir que haga esos pequeños cambios que de pronto le pueden funcionar. Okay, I like it a lot. I was thinking that you're right. Maybe we think that the persistence is kind of, hitting the same rock. And I actually want to share it with my son because he wants to be a singer, but he keeps on doing whatever he's doing and he's not getting the goal. So I will explain it to him too. Excellent, excellent. Great. Ahora And Claudita González, porque él quería que Claudita nos hablara. Ok, los cambios, sí. En mi caso he hecho a veces cambios radicales que tampoco me han funcionado, pero lo que recordó es cierto. Lo que me había venido funcionando, pues es sencillamente tomarlo, pero con una nueva meta, mejorarlo a la esta. Y pues obviamente los tips un poco más personalizados, un poco más útil, pero más efectivo. Capiscal? Okay, I have been doing a lot of changes, maybe like 180 grades changes, and sometimes it didn't work for me either. But actually, we need like kind of arrange the goal like step by step. Some amounts of change will be nice, and also in the way of the invitation, to the role play that we did, to change the invitation. great, excellent. Well, what did you got? What do you like, Kaka? Cata, ¿qué Well, te gustó? I missed kind of 10 minutes because I lost my signal, but yeah, actually we have a lot of people that we haven't touched, even though I myself, I have a lot of people. I have been, doing the list and doing the kind of preparation, getting closer, but I haven't asked them to, to sit with me for the business. So what I was thinking is that I need to, take action right now because I already did that work of getting in touch with the people for them to meet because they're brand new. For them to meet me and they trust me right now, so this is the moment to take action. Excellent. One thing is this, like if I'm talking to a prospect, right? I mean, they just signed up. Sometimes it's just say, hey, have them ask, hey, listen, hey, I have a friend. I just met up with my friend. Sherry did this, right? I just met up with my friend on my, say, hey, we should go learn from my friend who's very successful. She's, like, she's willing to sit with us and teach us how to have our goals this year, how to have more success, something like that. Entonces, por Amazing. ejemplo, si tú estás con una persona una persona nueva, por ejemplo, que está invitando a otra persona nueva, pues que no sabe de nada, le puede decir, mira, estoy acá sentada con una líder súper chévere que me está enseñando cómo podemos lograr nuestras metas y me parece muy interesante. ¿Por qué no nos sentamos con ella para que nos cuente? Or it could be as simple as this. Hey, oh my God, my friend, they figured out, she figured out how to make an extra $500 this week, how to make $500 in a week. Let's go learn. Oye, mi amiga con la que estoy acá sentada me está contando y ha encontrado una forma de cómo ganarse $500 adicionales solo en esta primera semana. Sentémonos con ella y escuchémosla. Okay. And you'll find the people that are interested in doing that. You're only looking for the ones that want to. It could be 500, it could be 200, whatever your goal, the number you want to use, depending on. Y vas a empezar a encontrar diferentes formas de que puedes contactar las personas con números o con metas de esta manera. Yeah, it could be like, hey, I have a friend, she figured out how to make $200 a week. Okay, let's go. Sí.
Tú le puedes decir también, ah, no, tengo una amiga que sabe cómo, que supo o lo hizo ganarse $2,000 a la semana. O sea, esta vieja hay que escucharla, que es lo que anda haciendo. So go out there, take action, you got to be willing to, get hit on the head a little bit and, like get a no, it's okay, because when you go and you start going through that, that's where you can create your success. You start finding the right people that you want to work with. Entonces empieza a salir y no importa cuántos nos te lleguen en tu trabajo y en tu día, porque todo eso es lo que te va a empezar, cuando estás tomando acciones, cuando tú estás aprendiendo y estás empezando a hacer esos cambios para que de verdad tengas los resultados. Pero si tú te quedas en la casa, pues no vamos a hacer nada. Pero Katica. I just wanted to share something that we just read in a book that we started yesterday. It's about Robin Sharma. When Entonces he quiero just compartir, espera, yo traduzco porque Sí. quiero compartir algo que nosotros leímos ayer en un libro de Robin Sharma que empezamos ayer en el club de lectura de Cata. and Robin Sharma was telling us how he did his book, he wrote his book, and he started to ask consultation for the editors and the writers. Y entonces él escribió su libro y empezó a consultar a editores y a escritores. And all of them say that was the worst book in the world, that book had so amazing characters, so weird, so I mean, they told him not to produce a huge amount of yeah. No publish it. Entonces, todas las personas que él consultó y que les dio el libro como para que le dieran su opinión, todas dijeron que estaba terrible, que era demasiado fantasioso, que eso no se podía lograr. Y el consejo de todos fue, no lo publique. And he said that he actually sat down in his car and almost cried, was so sad, but he decided to go for his dream. As the example of the rock you just told us. Y entonces este personaje, Robin Sharma, dice que él se sentó en su carro y ya casi llorando por todo lo que le habían comentado sobre su libro, tomó la decisión de igual seguir por su sueño, ir detrás de su sueño. And he has written that the good authors go to the book libraries and sign in the autograph of on the book. So he has only 6 exemplars. ¿Cómo se dice ejemplares? 6 books printed by himself in his home printer, right? So he was signing them. Entonces él había leído y él sabía que para lanzar los libros, el personaje, el escritor se iba a las librerías y firmaba su autógrafo en los libros de las personas que lo compraban. Él en ese momento solo tenía 6 libros que había impreso en su casa. And he was signing them, and one guy just was, watching him, and finally that guy was his first editor, and that he was the one that saw in him and in his book whatever we all know around the world. So it's just exactly what you just told us. We need to go around the rock, go over the rock, punch the rock, hit the rock, hammer the rock, whatever, but we need to go after whatever we want. Entonces, precisamente se fue con sus 6 libros a una librería para dar los autógrafos, y la primera persona que le pidió el autógrafo del libro fue realmente el que fue su editor y que lo estaba viendo y ahí fue, pues es el libro que es uno de los libros pues que ha tenido más ventas en el mundo entero. Entonces, dice Cata, ese es uno de los ejemplos de lo que nos acaba de decir Steve, de uno no solo seguir pegándole a la piedra, sino que podamos pasar la piedra de alguna manera y encontrar la forma de hacerlo. Yeah, so, for me, even New Skin, same thing, right? Like you only need one really good guy, one really Solo powerful guy. necesitas una sola buena persona, una.
Yeah, and you just got to figure out different, like you talk to people, and you got to change a little bit, adjust so that you can get the right message so people can receive it better. But once you know that message, it's easier, right? You're like, hey, this works. Then you can do that. Entonces nosotros vamos a ir haciendo cambios porque nosotros lo que necesitamos es ajustarnos para ir encontrando la forma real que vamos a tener en esos resultados Yeah, y just like the podamos story. llegar a esas personas. Just like the story, she kept going and found one person that started to change his life. And same thing in New Skin. Es como la historia que nos acaba de contar Cata. Una sola persona le ayudó a cambiar su vida. Yeah. Tuvo que ir a buscarla, esa persona no le iba a tocar la puerta. So start with yourself first, be the one that's saying, hey, I'm going to change my life, nothing else. I'm going to change it. I'm going this way. Empieza contigo mismo, decide que vas a cambiar tu vida y que vas a empezar a hacerlo de esta forma, en este camino. And that's how it starts. Y así es como todo empieza. So you guys have an amazing day, go and make your $500 this week, Entonces, vamos con toda, vamos por esa meta de ganarnos esos primeros $500 en esta semana. Yeah, and then go after your big goals. Y vayamos detrás de esos grandes sueños. And we will see you in one of these amazing success trips like Whistler. Ajá, y nos veremos en los próximos viajes, como por ejemplo en Whistler, en Canadá. So thank you very much. Turn it back Thank to you, you. Muchas Steve. gracias. Thank you, Steve. We Yeah, love yeah. you. Yeah, please share Thank you, in Steve. your group chats, in your WhatsApp chats. What did you get today? So, okay. Bueno, entonces, y coloquen en sus chats con sus grupos, ¿qué fue lo que aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que aprendimos hoy en sus chats del grupo para que puedan compartir? Okay, bye guys. Perfect. I'll turn Thank it you. back. Bye, Bye bye. bye. Thank Love you. you. Say Love you hi guys. to Sherry. Bye. Thank I will. you. Espectacular as always. Thank you. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias a Chao, Javi. Besos. Juan David, chao, 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 que él chao. está por ahí Gracias. preguntando. Chao.